entendemos el concepto de amor sin condición, ¿cierto? Por la semántica, por la retórica, por lo que hemos escuchado, por lo que hemos entendido. Pero vamos a ver de qué forma esto se relaciona con nuestra naturaleza cristiana, ¿ya? Cómo nosotros como hijos de Dios evidenciamos este amor sin condición. Sabemos que Dios nos ama sin condición. Ahora la pregunta es si nosotros le regresamos ese amor de la misma forma. Y vamos a entender qué es lo que Él pide, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a orar, ¿ya? Así que le voy a pedir a mi hermano Nicolás si puede orar para iniciar la clase. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, poder estar en este lugar, Padre. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, está aquí, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos, tú estás con nosotros, Padre. Te damos la bienvenida, Señor. Agradecemos tu amor incondicional hacia nosotros, Padre, y queremos elevar nuestras expectativas, Señor, con lo que tú tienes que hablarnos, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea hablando por medio de mi hermano Cristian y que nosotros podamos tener nuestro oído receptivo, Señor, nuestro corazón abierto a poder escuchar tu palabra. Gracias por cada uno de los que están en este lugar, Señor, que tu Espíritu Santo pueda administrar nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, Señor. Le damos gracias al Señor por el tiempo que nos da para poder reunirnos, ¿sí? Amén. También el tiempo de poder establecer siquiera estos minutos de vida para poder escudriñar su palabra. Eso es lo más bonito, ¿ya? Y poder entender ciertas cosas que, clásico de profe, con plumón para todos lados. A la antigua. A la antigua. El tema radica principalmente en cómo nosotros entendemos el amor sin condición, ¿cierto? El amor sin condición es precisamente la forma en la cual Dios habló a nuestras vidas y de una u otra forma también el Señor se ha ido manifestando en nuestro corazón, ¿ya? Los versículos que vamos a leer se encuentran ubicados en Mateo 5, así que ahora su Biblia a Mateo 5, ¿ya? 46 y 48, tengo ahí dos expresiones literarias respecto del mismo texto. Una que es la Reina Valera de 1960 y que es la más importante. Todas las demás son una copia, ¿cierto? Todas las demás son técnicas, ¿no? Es el Instituto de los Finanzas. Entonces vamos a leer lo que dice la palabra del Señor ahí en Mateo 5, 46, 48. Y le voy a pedir que si lo tiene diga amén. Amén. Lo tiene perfecto. Dice, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. El término de perfección, ya, a la cual se atribuye esta palabra, no es a la que nosotros entendemos como perfección humana, ¿cierto? De hecho, si yo les pregunto a ustedes, Panchito, ¿tú eres perfecto? Claramente, ¿cierto? Si usted yo le pregunta a la maestra, ¿es perfecta? No. Maestro Nicolás, ¿alguno de aquí es perfecto? La traducción literal, finalmente, a la que se refiere acá, es a la perfección en santidad. Ser santos en Cristo, depender de Cristo, actuar como Él lo hizo. Eso nos lleva, finalmente, a esta estructura y esta senda que nosotros conocemos como camino de santidad. Fíjense cómo lo dice la traducción actual, ¿ya? Si ustedes aman a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Ustedes deben ser perfectos como Dios y su Padre está en el cielo, es perfecto. Hola, hijita, ¿cómo está ahí? Bien, gracias al Señor. ¿Se dan cuenta? Ahora, si nosotros leemos desde la literalidad, ¿podemos nosotros llegar a ser perfectos como lo es Dios? Es imposible. ¿Me van entendiendo, no?
O sea, hay un concepto que es súper importante que nosotros entendamos desde la literalidad de ciertos aspectos de la Biblia. ¿Ya? Por ejemplo, hay muchas situaciones y circunstancias que se dan en nuestro entorno porque se nos ha predicado de una forma literal. Entonces, cuando nosotros entendemos que el amor de Dios es sin condición, ¿cómo debemos amar nosotros a Dios? Y la pregunta que surge es, y que yo les hago hoy día, ¿por qué ustedes dicen que aman a Dios? ¿Ustedes aman a Dios? ¿Lo aman o no? ¿Sí? ¿Por qué lo aman? ¿Qué ha significado Dios en su vida para que el Benji, la Cata, el Benji, ¿cierto? Todos los Benjis digan que aman a Dios. ¿Por qué ustedes y nosotros como cristianos aseguramos que amamos a Dios? ¿Quién me quiere dar una respuesta a aquello? ¿Por qué ustedes aman a Dios? ¿Qué hay en su capacidad intelectual que les permite comprender de qué aman a Dios? O, más aún, ¿por qué ustedes han decidido, ¿cierto?, amar a Dios? Porque o más simple aún, y se los voy a hacer otra pregunta. ¿Usted respondió que amaba a Dios automáticamente porque está acostumbrado a hacerlo? ¿O porque realmente está convencido y convencida de que ama a Dios? ¿O porque estamos en la iglesia y tengo que responder sí? Pues sería ridículo que dijera no. ¿Cierto? ¿Por qué aman a Dios? Porque ustedes dicen que aman a Dios. Porque cuando alguien les pregunta a ustedes, yo amo a Dios. ¿Usted ama a Dios? Y usted dice, sí, amén. Si ahora en la tarde el pastor pregunta, ¿usted ama a Dios? Los hermanos, amén. ¿Por qué dan esa respuesta? ¿Por qué el cristiano da esa respuesta? Porque se sacrificó por nosotros. Porque hemos entendido que Él hizo algo por nosotros, ¿cierto? Y eso fue bueno o malo para nosotros. Bueno, ¿Qué significó que Él se haya sacrificado por nosotros? salvarnos del infierno. Salvarnos del infierno. ¿Sí o no? ¿Quién más? ¿Quién más puede decir otra cosa aparte de que porque Él nos salvó? ¿Hay otro motivo por el cual usted cree que es importante reafirmar nuestra convicción de que amamos a Dios? Porque Él nos ama a nosotros. Porque Él nos ama, yo le amo. ¿Cierto? De hecho es bíblico, ¿no? Porque Dios es amor, porque Él nos amó primero. ¿Cierto? De hecho lo vamos a leer. Muy bien, chiquillos. Muy bien, Ezequiel. Efectivamente Él se sacrificó a través de Jesucristo. ¿Por qué más? ¿O qué argumento existe? ¿O qué conocimiento tienen ustedes que reafirmen su convicción de que ustedes realmente aman a Dios? Porque perdonó nuestros pecados. Perdonó nuestros pecados. Así lo dice su palabra, ¿no? Por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos, pero en Cristo hemos sido transformados en mente, principalmente, y en corazón. Y Él habita en nuestro corazón. ¿Cierto? Él murió por nosotros, Él nos ama y Él perdonó nuestros pecados. ¿Somos pecadores? Sí. Sí, ¿cierto? Necesitábamos que alguien redimiera eso, ¿cierto? Porque si no, piquerito aladas, ¿no? ¿Por qué más nosotros tenemos la certeza y la convicción de que Dios, de que amamos a Dios? Felipe, Lucas, Bruno. ¿No? ¿Ninguna idea? Porque es misericordioso con nosotros. Porque Él tiene misericordia hacia nosotros. Súper buena la respuesta. De hecho, yo creo que deberíamos terminar la clase acá. Pero ¿saben lo importante que hay detrás de eso? Que nuestro amor no es incondicional. Está condicionado. Yo lo amo porque Él me amó primero. Yo lo amo porque Él me perdonó. ¿Me van entendiendo, no? Si Dios no me perdonara, si Dios no me diera su amor, ¿yo le amaría? ¿Van entendiendo la lógica de lo que es sin condición y un amor condicionado? Fíjense, ¿qué hemos escuchado? Si tú recibes a Cristo en el corazón, Él te dará, ¿qué cosa? Salvación. Eso es lo que predicamos, ¿no? Una de las cosas súper importantes que yo reflexionaba respecto a esto es que la iglesia y los jóvenes han perdido la pasión por el evangelio, por evangelizar. No por el evangelio, sino por el evangelismo. Se centran en sí mismos, quieren escuchar cosas que son súper bonitas, ¿ya?
y que a su vez pueden ser reconfortantes para nuestras emociones. Pero fíjense, si ustedes retomaran la senda del evangelismo, cuando usted le predica a alguien, ¿qué le va a decir? Dios te va a dar algo, ¿no? ¿Qué cosa? Salvación. ¿Qué te va a quitar? El pecado. Pero también se le agrega muchas veces, te va a quitar tus problemas. ¿Lo han escuchado, no? Como base fundamental del evangelismo. Él te va a ayudar. Cuando ustedes y yo escuchamos esto, ¿qué nos dimos cuenta? De que nos conviene ser cristianos. ¿O no? Porque si yo lo acepto, Él va a ayudar o a mejorar mis condiciones de vida. Entonces mi creencia, mi fe está condicionada a lo que Él me da. Fíjense, ¿qué provoca esto? Que tu fe esté condicionada a las circunstancias. ¿Qué pasa? ¿O qué han sabido ustedes de muchos cristianos que sus problemas no se han erradicado? Que sus familiares siguen muriendo. ¿Qué pasa cuando tú te das cuenta de que Dios realmente no te saca seguramente de donde tú te encuentras o donde tú quieres salir? La fe va así, ¿o no? Es lábil. Sube, baja, que no quiero, que Dios no me escucha, que Dios no me ama, Dios no me da lo que yo quiero. ¿Por qué? ¿Mi fe está condicionada entonces a lo que Dios me da? Fíjense. Por eso, pero si eso que nos dijeron al comienzo, de que todo lo que Dios hará no se cumple, ¿qué sucedería con tu fe? ¿Qué pasa si Dios no te saca los problemas? ¿Qué pasa si Dios no te da lo que tú esperas que te dé? ¿Perdón? No tendríamos fe. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué si no se cumple? Y eso que hay palabras en la Biblia que dice que Él cumplirá los anhelos, porque eso es lo que nos gusta escuchar. Clama a mí y yo te responderé, ¿cierto? En el libro de Salmos dice, en el libro de Proverbios, que Él dice que inclina su oído al clamor de su pueblo. De hecho, David en un Salmo 100 y algo, 30 creo que es, dice: alma mía, clama a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Eso es lo que nos gusta escuchar. Pero no nos gusta escuchar de estas cosas que a lo mejor Dios no hace en nuestra vida. Mis papás siguen peleando. Mi mamá no tiene para comprarme lo que yo quiero. O mi papá o mi mamá aún no se convierte, o mis hermanos me hacen la vida imposible. O mis papás me hacen la vida imposible. Mi fe está condicionada a lo que Dios obra en mi contexto. Dayan, es la Biblia, la Dayan. Dayan, ahí está. Gracias, hermano. Dios le bendiga. ¿Me van entendiendo, no? Parece a todas luces de que nuestra fe está condicionada a lo que Dios puede hacer. Es interesante eso, ¿no? Porque nosotros ahora, cuando yo ponía la canción, cantábamos amor sin condición, ¿cierto? O amor sin condición. También es una alabanza, ¿no? Y la cantamos. Pero entendemos lo que es amor sin condición. Pareciese, con estos argumentos, es que nuestra fe no es sin condición. Está condicionada. Porque si Dios no me da lo que yo espero, mi fe decae. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si el Señor no me usa en el data, mi papá se enoja y no me trae más a la iglesia. ¿Cómo es eso? Si Dios no me usa en la música, este mes no toqué, no voy mal a la iglesia, el pastor se olvidó de mí. ¿Es nuestra fe una consecuencia de lo que esperamos de Dios o simplemente amamos a Dios por lo que Él es? Es importante reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos salvó del pecado. Nos amó primero. Murió por nosotros. Pero recuerde que todo aquello viene como consecuencia de la fe. Hay una transversalidad de la doctrina cristiana y esto está relacionado con el costo-beneficio. ¿Cuántos dicen hay que ir a la iglesia? ¿Cierto?
Ojalá cuando que Cristo venga, cuando nosotros estemos bien en la iglesia, en el culto. ¿Cierto? Si no hago nada, entonces no sirvo para nada. Si ayudo al pobre, me gano un pedacito de cielo. ¿Cierto? Si le predico a alguien, una perlita nueva para mi corona. Todo está condicionado a un beneficio. Desde la perspectiva del hombre, todo lo que él hace, bueno, tiene que ser recompensado por Dios. Y Dios, desde que nos conoció, desde que nos creó, lo único que le hemos dado es justamente lo contrario a lo que Él espera. Nunca le hemos dado a Dios lo que Él pide. Jamás. Pero nosotros, por hacer algo minúsculo, Él nos tiene que dar todo lo que pedimos. Se predica de esa forma. Dios te va a ayudar, Dios te puede sanar de tu enfermedad, Dios te puede hacer esto. Claro, me conviene ser cristiano. Pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que nuestra vida no tiene grandes variaciones? No me fue bien en la PSU, no quedé en la carrera que yo quise. La niña que me gusta o el niño que me gusta no me toma en cuenta. Mis papás no me toman en cuenta. ¿Qué pasa cuando esas cosas suceden en nuestra vida cotidiana? ¿Quiere decir que Dios no nos ama? Es que depende si Dios quiere eso para nosotros, porque si es su propósito. Hay cosas que Dios quiere para nuestra vida y que a nosotros no nos van a gustar. Amén. Y te lo voy a decir nuevamente. Hay cosas que tú vas a vivir que van a ser total y absolutamente desagradables, completamente molestas y dolorosas. Pero eso nunca ha significado que Dios no nos ame. ¿Usted cree que Dios tiene un propósito en todo? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes aquí, cuando sirven al Señor, han sentido, oh, ojalá que venga en este tiempo el Señor, ahora que estoy sirviendo? ¿Por qué esperamos que nuestras acciones rindan algún fruto en lo espiritual? Hacemos las cosas por conveniencia. Nuestras acciones se mueven por condiciones. Y Dios nunca nos ha enseñado que el amor tiene esa característica. Si yo amo a Dios, recibo algo a cambio. Él me ayuda, Él me sana, Él me perdona, ¿cierto? Él murió por mí, me puede ayudar con mi familia, ¿cierto? Si yo me porto bien, entonces, ¿qué dicen los cristianos? Vamos a tener nuestra salvación. Entonces, cuando usted se da cuenta de que su vida no es en santidad, cuando usted recuerda lo que hizo anoche, lo que vio anoche, lo que vio en su celular, usted se está dando cuenta que realmente no va por el camino de la salvación. Entonces, ¿qué empieza a pensar en su mente? Dios no existe. A lo mejor Dios no existe. No soy buen cristiano. Mejor no voy más a la iglesia, porque lo único que hacen es confrontarme con lo que yo vivo día a día. Solo si me porto bien, recibo salvación. Si yo voy a la iglesia o hago algo bueno, ¿qué cosa gano? El cielo. El amor de Dios los empezamos a condicionar a nuestros actos. ¿Qué hay que pueda hacer uno que pueda cambiar la decisión de Dios en nuestra vida o para esta humanidad? Ninguna. ¿Hay algo que puedas hacer tú, Catita, que pueda condicionar el amor de Dios hacia ti? Pero pareciese que sí, nuestras acciones o nuestra forma de ver la fe depende de lo que sí Dios hace por nosotros. Porque si Dios no hace lo que nosotros esperamos, o lo que nos dijeron, porque también tiene que ver con eso. A nosotros nos han enseñado que si estoy con Dios, las cosas buenas van a empezar a pasar. ¿O no? Cosas buenas, cosas interesantes. Entonces nuestra fe no se sustenta en Cristo, no se sustenta en lo que Dios es, sino solamente en lo que Dios nos da. ¿Y qué pasa si Dios no nos da? Predicadores
enseñando de que mientras más das, más Dios te retribuye, tanto económica como espiritualmente. ¿Lo han escuchado, no? Eso es de la prosperidad. Porque eso es lo que quiere escuchar mucha gente. Te va a ir bien. El evangelio del te va a ir bien. Todo va a estar bien. Yo escuchaba hace algunos años atrás en una radio un pseudo pastor cristiano de la quinta región que se creía apóstol también y gritaba por la radio: ¡Chile! ¡Lo mejor está por venir! Y esto lo digo, decía, para que todo Chile sepa que hay un apóstol. Esteban Díaz. Iglesia Ciapán, creo que se llama. Hoy día le preguntaba, vamos a preguntarle, ¿no? Chile está bien, está súper bien. ¿O todavía falta para que eso se cumpla? Nunca más salió eso en la radio. Evidentemente, ¿no? ¿Saben qué? No todo va a estar bien. El mundo está cada vez peor. Todo lo que nosotros hemos conocido se ha ido desvirtuado. ¿Saben lo único que está bien? Dios. ¿Saben lo único que es lo mejor? Seguir a Cristo. Porque a pesar de todas estas dificultades, cada uno de nosotros va a recibir lo que se merece. Esta visión trae dos características. Una, eso del yo, ¿cierto? Si yo hago algo, Dios me va a bendecir. Si yo le reconozco, Dios me va a sanar o me va a ayudar. Trae algo que se llama individualismo, ego, sectarismo. Solo yo me salvo. ¿A cuántos de ustedes, de los que están acá, les importa que el del lado se salve? ¿Cuántos de los que estamos acá le importa que sus vecinos se salven? Estoy todo el día y me alegro mucho que así sea. Pero la gran mayoría de nosotros como cristianos estamos pensando en nuestro núcleo, mi familia. Y eso es sectarismo. Cada vez que tú piensas que tú puedes hacer algo para recibir una retribución por parte de Dios, eso lo único que haces es exaltar tu ego. Cuando te importan el número de visitas, cuando te importa el número de me gustas, lo único que haces es enaltecer tu ego. Esta idea está sostenida en enfoques humanistas en que yo decido quién soy, quién quiero ser y qué quiero hacer. Un hijo o una hija de Dios hace lo que su padre dice porque le ama. Nosotros transformamos y llevamos nuestra forma de ser hijos en la carne a ser hijos de Dios. Porque muchas veces nuestros papás nos enseñan de esta forma. Si pones la mesa, puedes jugar computador. ¿O no? ¿Sí o no? Si haces tu pieza, puedes hacer tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que entiende uno? Que el amor de mi papá o ciertas condiciones están condicionadas a lo que yo hago. Y eso mismo lo llevamos a la fe. Si yo hago cosas buenas, si yo le sirvo al Señor, Él me va a dar más cosas y mejores. ¿Cuál es el otro problema? Al enaltecer tu propio ego, lo que haces es empezar a enjuiciar al otro, porque no hace las cosas como yo las hago. Hay muchos matrimonios, muchas familias, que miran a otras familias seguramente con recelo. No con un recelo positivo, al contrario, muy negativo. No me junto con ellos, porque realmente no aportan, no contribuyen a mi familia. No nos juntemos con estos hermanos, no nos juntemos con ellos. Y ustedes mismos lo hacen acá. No todos son un grupo unido, son un grupo sectario. ¿Por qué lo hacen? Porque me junto con quien tengo afinidades. Y quienes no hacen las cosas como yo creo que se hacen, no se merece ser mi amigo o mi amiga. Y lo hacen acá, lo hacen en el colegio, lo hacen con su familia, lo hacen con sus amigos, lo hacen en su vida cotidiana. No es la forma en la cual el Señor nos ha enseñado, que dice su palabra. Nosotros le amamos a Él, porque como muy bien decía, Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Esto no quiere escuchar la iglesia.
Los jóvenes no quieren escuchar estas cosas. Ustedes sí tienen que escucharlas. Y sí tienen que compartirlas. Si hay algún joven acá, cuando yo pregunté, ¿ustedes aman a Dios? Ustedes dijeron sí. Nosotros amamos a Dios. Pero si aborreces a alguien de esta habitación o alguien en tu vida, eres un mentiroso o una mentirosa. Soy un mentiroso si lo hago. ¿Lo soy? Sí lo soy. El que usó el beneficio para lograr que el hombre hiciese algo, adivinen quién fue. Satanás. Si comes de esta fruta, te va a pasar esto. Tendrás vida eterna. Serás como Dios. ¿Qué tipo de evangelio es el que nosotros estamos enseñando? El único que ha utilizado el costo-beneficio para hacer que el hombre haga algo ha sido Satanás. Le dijo a la mujer, si comes de este fruto, serán como Dios. Conocerán el bien y el mal. Nos estamos yendo muy en la oscura, ¿no? Muy dark, ¿no? ¿Cierto? Es interesante. Cómo nuestra forma de plantearnos pareciera que no seguimos a Dios y hacemos y utilizamos algunas estrategias del diablo. Qué duro escucharlo, ¿no? Es más fácil predicarle a alguien a Dios, ¿cierto? Diciéndole, Dios te puede sanar, ¿cierto? Dios puede transformar lo que hay en tu hogar. Benji, ¿lo puede hacer el Señor? ¿Puede sanar? ¿Cierto? ¿Puede ayudar a la familia? Paulita, ¿puede ayudar en el hogar? Benjita, ¿puede transformar el corazón de nuestros padres? Claro que sí. Pero ¿y si no lo hace? Porque no está dentro de su propósito. O porque sus padres sencillamente no lo quieren. ¿Dios se equivocó? ¿Dios no me ama? ¿Dios es un mentiroso? Pareciese que nuestro amor no es tan sin condición. Parece que nuestro amor hacia Dios está condicionado. Puse una manzana, notaron el detalle, ¿no? Sabemos que es fruto, así que no es manzana, pero traté de buscar algo que no me quiera olvidar la idea también, ¿no? Fíjense. Entonces, chiquillos, ¿cómo debemos amar a Dios? ¿Debo esperar ganar algo siendo cristiano? Otra pregunta. ¿Cuál entonces es el sentido de ser cristiano? ¿A qué? ¿Por qué estamos acá reunidos? ¿Somos cristianos los que estamos acá? Dígalo fuerte. Diga un amén fuerte. Amén. Amén. ¿Somos cristianos los que estamos acá? Amén. ¿Somos cristianos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón? Dígalo fuerte. Amén. Amén, ¿cierto? ¿Hemos entendido de que Cristo nos ama? ¿Hemos entendido de que Dios nos ama? ¿Hemos entendido de que necesitábamos ser salvados? Amén. Eso lo tenemos súper claro acá. ¿Qué es lo que dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo amamos nosotros a Dios? Guardamos los mandamientos para que Él crea que le amamos. No miento, pues yo no miento. Hay gente que dice que es buena, ¿no? Yo no miento, si yo no robo. Lo han escuchado, ¿no? Que no soy tan malo. ¿Cierto? Pero Dios condiciona que nuestras acciones son el reflejo del amor que le tenemos a Él. No al revés. No le amo si Él me da cosas por las cosas que yo hago. Simplemente yo le amo por lo que Él es y por eso guardo sus mandamientos. Cambia el enfoque. Guardo los mandamientos de Dios porque le amo, no porque me conviene. Y ahí es extraño porque seguimos haciendo como ese clic, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve amar a Dios? Porque como seres humanos estamos hechos para pensar entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué me sirve ser cristiano o cristiana? Amar algo sin recibir nada a cambio es medio extraño, ¿no? ¿Sí o no? Déjame decirte que tu papá y tu mamá te aman, aun cuando
tú probablemente no se lo demuestres a ellos. Si eso hace tu papá y tu mamá, ¿cuánto más Dios? Fíjense lo que dice Juan 14, 21, 24, el mismo capítulo de Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Sí, yo digo a él. ¿Saben? Hay una tendencia ahora súper común, sobre todo en las iglesias pentecostales como nosotros, las asambleas, que es como volver y hay unos logos tan interesantes que dicen volver al Pentecostés. Y ponen fotos de predicadores y cosas así. El Pentecostés, ustedes saben, está descrito en el capítulo 1 y 2 del libro de Hechos, el segundo libro que escribió Lucas. ¿Ya? Lucas divide el libro de Hechos en dos, en los Hechos de los Apóstoles. La primera parte, Lucas, están en el entorno, ¿cierto? En el entorno de Pedro, porque eran los discípulos de Dios. La segunda parte cuenta lo de Pablo. Lucas, ¿cuál era la profesión de Lucas? Médico. Por lo tanto, él necesitaba evidencia. Él escuchó que había un Saulo de Tarso, un fariseo que se había convertido y que estaba siendo usado por Dios. Él necesitaba verlo. Abandonó a Pedro y a todo su grupo de discípulos y se fue corriendo donde Pablo y lo acompañó hasta el día de su muerte. ¿Sabían ustedes, no? Y él mismo, Lucas, fue escribiendo lo que observaba acompañando a Pablo. Lo que le contaba Pablo. Entonces el libro de Hechos está dividido en dos. Lo que pasó con los apóstoles después de la muerte de Jesús y cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y luego se fue a hacer esta escritura de la realidad que vivió Pablo. Por lo tanto, yo siempre me he preguntado, cuando nosotros entendemos de que Dios nos ama, y nosotros para predicar el Evangelio le decimos al otro, pero cree en Cristo, si Dios te va a ayudar, cree en Jesús, yo digo, ¿eso habrán predicado los primeros cristianos? ¿Qué predicaban los primeros cristianos? ¡Hey, vengan a Cristo! Dios, Él les va a sanar. Todo va a estar bien. Clama a mí, yo te responderé. El Señor va a escuchar las peticiones de tu corazón y te va a conceder las peticiones de tu corazón. Sean estas cuales sean. Interesante, ¿no? Juan 14, 23 dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, primero le amamos. Guardará mi palabra y después hacemos. No es al revés. No hago para que Dios me retribuya. Le amo y hago. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. Vive en nosotros el Señor. Vive Cristo en nosotros. Cuando yo reconozco a Dios por su calidad de Dios, con todas sus características, eso es lo que se llama amor sin condición. Amo a Dios por lo que es, no por lo que me va a dar. Sé que todo lo que pasa en mi vida, como muy bien decía Ezequiel, tiene un propósito, sea bueno o sea malo. ¿Cómo debemos amar a Dios? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es bíblico, ¿cierto? Romanos 5:8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, lo que dijo Él, lo que dijo Jesús. Primera de Juan 4, 9, 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo para que viviéramos por Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso debemos amar a Dios, por lo que Él ha hecho por nuestras vidas, antes de que nosotros hagamos algo, esperando que Él nos retribuya. Vencer el yo significa reconocer que necesito de Dios, y a pesar de mí, Él me ama. Si yo me pongo de verdad a pensar en mi esencia, en mi naturaleza, no soy digno del amor de Dios. No merezco que Dios me ame. Pero Él me ama igual. Tanto así, que murió por nosotros. ¿Cómo predicaban los apóstoles entonces? ¿Cómo lo hacían para que esas personas que son la base y los cimientos de la fe que hoy día tenemos, se convirtieran? Para que ellos muriesen en el Coliseo siendo devorados por leones. O alguno de ellos en algún minuto habrá dicho, si estoy aquí con los leones, entonces Dios no me ama. ¿Se imaginan eso, no? ¿Qué dice? Más buscar primeramente el reino de Dios y su, léalo fuerte, justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Podemos leer más arriba y más abajo en el mismo capítulo y se refiere a dos cosas en particular. Alimentación y cuidado. Vestimenta. Eso es lo que nosotros debemos procurar. El Señor cuida de nosotros. No nos va a faltar nada. Está escrito en su palabra. Lo dice el libro de Mateos. Esto lo dice Jesús. Marcos y Lucas, Juan. El centro de la predicación, ¿qué fueron los evangelios? La vida de Jesús. No todo va a estar bien. Hebreos 12:28. Así que, ya estamos hablando, ¿cierto?, de la carta de Pablo, ¿no? Todos los apóstoles, ahora Pablo. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué cosa dice ahí? Gratitud. ¿Solo por lo bueno? Por todo. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con y reverencia. Wow. Si yo hago, Señor, dame. Señor, por favor, lo que tú quieras para mi vida es lo que yo recibiré. Temor y reverencia. Cambian los dos ejemplos, ¿no? Si yo toco en el data o la transmisión, Señor me tiene que bendecir. No. Le amamos por lo que Él es, por lo que Él hizo en nuestras vidas. Somos agradecidos. ¿Somos hijos agradecidos? ¿Son hijas agradecidas? Debemos agradarle con temor y reverencia. Esta reverencia es la misma palabra que usa el capítulo 1 del libro de Proverbios, versículo 8. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es el miedo. No es esto. Es precisamente un respeto reverente. Y usa las mismas palabras, Pablo. Porque entendió la sabiduría, ¿cierto?, proveniente de Dios a través de Salomón. Pero miren lo que dice Pedro. Y esto es lo más bonito. Miren lo que dice, cómo predicaba Pedro, el que le traicionó. Esto predicaban los apóstoles para que la gente se transformara sus vidas al Evangelio de Jesús. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según sea grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Con Él tenemos vida. Fíjense, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, que no puede ser modificada ni cambiada. Nada va de lo que tú y yo hagamos, va a cambiar esa promesa de una herencia para cada uno de nosotros. Y Él lo hace, y Él lo reconoce, pero fíjense, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, mediante ¿qué cosa? La fe.
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta ahora, él predica exactamente lo mismo que nosotros predicamos, ¿no? Dios nos salvó, Dios tiene para nosotros un reino celestial, ¿sí o no? Y eso nos conviene, suena bonito, ¿cierto? Y parece que ahí se acaba la predicación moderna, de los jóvenes de hoy día, de los adolescentes de hoy día, de los adultos de hoy día. Ahí se acaba, en ese punto seguido. Pero fíjense, en todo esto es en lo cual vosotros os alegráis. ¿Nos alegramos de tener salvación? ¿Sí o no? De tener esperanza de salvación, de que Dios nos ame, de que Él nos perdonó, lo que decían los chiquillos acá. ¿Sí o no? Pero fíjense lo que dice el amarillo. Aunque ahora, por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra. Eso no nos gustó. Hoy duele. No nos gusta, ¿cierto? Vivir aflicciones. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual, aunque perecedero a prueba con fuego, sea hallada ¿qué cosa? En la aflicción sea hallada ¿qué cosa? Alabanza, gratitud, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, sin haber visto obras concretas, sin haber recibido algo a cambio, simplemente con gratitud a lo que Dios es y ha hecho por nosotros. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué bonito, ¿cierto? De eso predicaban los apóstoles. No, todo va a estar bien. Hay cosas en nuestra vida, enfermedades de nuestras hijas, Nicolás lo sabe, yo lo sé, la hermana Cecilia igual, ustedes han sentido enfermedades, sus padres se han preocupado por ustedes, más Dios aún se ha preocupado por nosotros. Hay situaciones complejas en nuestra vida, lo va a haber, pero no nos olvidemos que la predicación debe ser reconociendo de que en nuestra vida, a pesar de ser hijos de Dios, van a existir aflicciones. Y esas aflicciones, como dice el libro de teología sistemática que utiliza las asambleas de Dios, hay enfermedades, hay situaciones que precisamente ocurren en nuestra vida para que sea probada nuestra fe. Y nuestra fe sea refinada. Para que cuando nosotros seamos llamados a la presencia de Dios, sea como Él quiere que sea. No me voy a salvar por horas de transmisión. Ni por horas de docencia. Que con la Ceci llevamos casi 14 años en esta misma clase. No me van a salvar nuestras horas de docencia. Nuestras clases acá con ustedes. Nos va a salvar nuestra propia fe. ¿Y en qué está sostenida esa fe? En Cristo. Él sabe por qué vivimos todas las cosas que estamos viviendo. Todas las cosas que tienes acá, todas las cosas que tienes en tu corazón. Lo único que te pide Dios es que le ames. Y le ames con un amor, con gratitud, decía, ¿no? Temeroso y reverente. Lo encuentran bonito, ¿no? Yo lo encuentro súper lindo. Este es el verdadero evangelio de Cristo. Este es, no el que nos han vendido o nos tratan de inventar. Siempre me he preguntado, todos aquellos que hablan de la riqueza, de la prosperidad y todas esas cosas, ¿cuántos de ellos pudiesen ser ricos sin una iglesia? Sin la gente que está ahí. ¿Se dan cuenta? Cómo venden esas mentiras, ¿no? Amor sin condición, chiquillos, es amar a Dios por lo que es, así como Él me ama por lo que soy.
A pesar de cómo eres, Dios te amó, te ama y te amará. Así tal cual tú eres. Ese es el Evangelio de Cristo. Así tal cual tú eres. Pero el Señor, como conoce tu potencial, tiene que refinar tu fe. Y tú tienes que estar convencido y convencida de que todo lo que pasa en tu vida es porque tiene un propósito el Señor. Sea agradable o sea doloroso. No prediquemos solo la primera parte de Pedro. Es casi lo mismo que la pregunta que le hice al principio, ¿no? Lo mismo que resolvimos al principio, donde pregunté por qué amamos a Dios, es lo que decía Pedro en el comienzo. Dice, 1 de Juan 4, 9, 10. Y en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es lo que debemos hacer. Debemos traer e invitar a la gente al Evangelio de Dios. No poner eslogan de volvamos a Pentecostés, porque los que quieren los cristianos sentir, se llenan de emociones. Eso es lo que les gusta, sentir cosas. Lo que nosotros tenemos que hacer es demostrar el amor de Dios, enseñando una palabra justa, verdadera. Lo que Él enseña. Es decirle a la gente que tal como tú eres, Dios te ama. Y ese camino que tiene Dios preparado para tu vida, es muy distinto vivirlo solo que vivirlo con Cristo en tu corazón. Sea bueno o sea malo. Ese es el verdadero Evangelio. Procuremos amar a Dios por lo que es, reconociendo lo que hizo en nuestras vidas. Pero no esperemos que Él cambie su mano o cambie nuestro futuro por cosas que nosotros hacemos. Porque eso es condicionar a Dios. Eso es amarlo con condición. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Algunos tienen cara de duda? Maestros. Hermana Cecilia. No, darle gracias al Señor por la palabra que Él entregó a través de usted esta mañana, por la enseñanza, hermano Cristian, porque es verdad, mientras ahí el Señor le entregaba a usted palabra para explicar, yo pensaba, somos tan soberbios que en realidad creemos que por cosas que hacemos, Dios nos bendice. Es más, hay algunas religiones que la gente sigue creyendo que haciendo una manda, ¿cierto? Haciendo un sacrificio, arrastrándose de rodillas hacia una imagen, yendo un día específico del año, un día, todos juntándose, yendo a hacer mandas por la sanidad, no sé, porque Dios me dio un trabajo, porque Dios sanó a un enfermo. Entonces, yo hago manda porque de esa manera Dios actúa. No sé, las personas dicen, voy a ir durante 10 años de rodillas si me sana a mi hijo. Y después va creyendo con soberbia que ese acto, claro, o sea, el milagro obró porque yo me sacrifiqué. Entonces, hoy día lo que usted hablaba es entender que no debemos ser soberbios, que Dios nos ama sin condición porque nos ama, a pesar de que nosotros somos pecadores, que nos equivocamos, que a diario le faltamos, Él nos sigue amando, eso es sin condición, pero sí nosotros amamos condicionado. Eso es verdad. Sí. Y eso es lo que tenemos que entender. Y tiene que ver con cómo nosotros le entregamos el Evangelio a nuestros amigos, a nuestra familia. ¿Ya? Porque imagínense ustedes que llevan años en el Evangelio. Yo no puedo decir aquí que hay jóvenes que llevan poco tiempo en esto. Y al compartir esto con su familia, decirle, Dios sí te va a ayudar, te puede solucionar tu problema. Sí lo puede hacer, pero no nos olvidemos de la segunda parte de lo que decía Pedro, ¿no? Hay un proceso de refinamiento de nuestra fe que está sustentada en las cosas que no nos agradan, en las aflicciones. Y esa palabra no nos gusta escucharla. Pero déjame decirte, vas a vivir cosas complejas, pero tienes que tener la certeza de que Dios siempre va a estar contigo en todo momento, en todo momento. Y entender, como decía usted, hermano Cristian, la importancia de que este es el fundamento de nuestra fe. Si nuestra fe no está fundamentada en Cristo y en estos preceptos, entonces cuando venga la prueba, la aflicción de la que habla Pedro, nos vamos para afuera. Y nos pasa, chiquillos, independientemente de los años que llevemos en el Evangelio,
nosotros tambaleamos si en algún momento dejamos de fortalecer nuestra fe a través del conocimiento de la palabra. Si creemos que nuestra fe está sustentada en lo que yo hago, vamos a ir así, hermano. Mi fe no está sustentada en nada de lo que yo hago, nada, absolutamente en nada. No hay nada de lo que yo pueda hacer que pueda cambiar o transformar lo que Dios quiere para mi vida. Solamente lo que yo tengo que entender es que cada cosa que yo vivo es parte del gran y hermoso propósito de Dios para mi vida. Y yo tengo que procurar sobrellevarla, ¿no? Así es. Amén. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Estamos listos a la hora de mí? ¿Qué parece que quería decir? ¿Ezequiel? ¿No? ¿Todo bien? Entendí. Maestro Nicolás. Sumar un poco a lo que decía la hermana Erika, cuando uno es papá como que entiende en cierta medida el amor del Señor, porque, por ejemplo, no sé, un día mi hija se porta muy mal y uno tiende, no sé, a enojarse y tratar de hacerle entender que su comportamiento no estuvo bien. Pero cuando termina el día y ella está durmiendo, uno se acerca y la ve y, o sea, no importa cómo ella se haya portado. Porque el amor que uno tiene hacia ella, a pesar de que no es un amor perfecto, es algo que supera el comportamiento que ella tiene. Entonces, lo que usted hablaba de parte de Dios hoy día me hace, además de ver el egocentrismo que decía la hermana que está en nosotros, ver el amor tan absoluto que tiene Dios por nosotros, independiente de lo que nosotros hagamos, o cómo seamos o cómo creamos que estamos actuando, el amor de Dios cuando termina el día sigue siendo igual de perfecto hacia nosotros. Y eso a veces cuesta entenderlo porque uno tiende a creer que lo que hace tiene ese costo-beneficio, pero el amor de Dios no funciona como, Funciona como uno como nosotros funcionamos. Exacto. Aquí hay varias cosas. Aquí no estamos hablando si se pierde o no se pierde la salvación, aquí no estamos hablando de esos tipos doctrinales, ¿ya? O en qué momento viene el anticristo y si nos vamos con él o no. No, aquí estamos hablando simplemente de que nosotros tenemos que entender de la forma en que nos ama Dios, pero que no es la misma forma en que nosotros le amamos a Él. Entonces es importante que nos revisemos, que entendamos que el amor de Dios no está condicionado a mis obras. Él siempre me va a amar. Él siempre me va a amar. Incluso Cristo murió antes de que yo naciera, ¿no? Pero como Dios sabe todas las cosas, Él sabía con todo lo que yo me iba a equivocar y aún así envió a Jesús a morir por mí. Él sabía todas las mentiras que iba a decir, todas las veces que iba a robar, todas las veces que iba a ser a lo mejor injusto, y aún así dijo, vale la pena morir por Cristian. Y si yo lo pienso, yo en ningún momento me atrevería a apostar por mí, pero Dios sí lo hizo. Dios sí confía plenamente en tu vida, en lo que tú vas a hacer, en el potencial que tienes tú, tu familia, tu corazón hermoso. Cuando estás durmiendo, Dios te ve y dice, este es mi hijo, esta es mi hija, que amo, como tú decías, Nicolás, como tú también lo has vivido, Cecilia, como ustedes aman sus mascotas, no sé. ¿Me entienden? No me importa que me haga vivir en el sillón, o me haga tirar las alfombras, lo quiero igual, ¿o no? La Kelly, ¿no? ¿Ah? ¿O no? Da lo mismo lo que haga el Ken, lo amo igual. ¿Cierto? ¿Tutito? Así nos ama Dios. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Le amamos a Él de la misma forma? ¿O estamos condicionando nuestro amor a Él? Desde nuestra forma que es imperfecta. Y el amor de Dios hacia nosotros es perfecto. Y esa perfección se llama Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Amén. A mí me dan ganas de llorar, pero no voy a llorar porque soy hombre. Eso, chicos, que el Señor